hermanos, una vez más a esta serie sobre la corresponsabilidad. Les habla el Padre Ángel Ciapi, vicario de Desarrollo y Asuntos Económicos en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Estaba admirando la naturaleza porque realmente es admirable, es precioso cuando uno mira todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios le ha dado a cada cosa. Al árbol lo ha hecho de esa naturaleza específica, a cada cosa le ha dado lo que necesita para hacer lo que es. También a nosotros, hermanos, nos ha dado lo que necesitamos para hacer lo que Él tiene en mente, el plan con el cual Él nos ha creado. Por eso, como discípulos de Jesucristo, queremos vivir la corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad? Pues es reconocer que Dios nos ha dotado, nos ha llenado de dones, nos ha llenado de bienes, para que nosotros podamos realizarnos, para que nosotros podamos llegar a ser aquello para lo cual Él nos ha creado. Es importante entender esto porque a continuación vamos a estar viendo la exposición sobre la espiritualidad de los talentos. Cómo nosotros vamos a amar a Dios con nuestros talentos. Cómo nosotros estamos llevados a llevar a cabo ese plan de Dios. También, no solo con el tiempo, como ya hemos visto, no solo con el tesoro, con los bienes materiales y la riqueza, como veremos, sino con los talentos que vamos a ver a continuación. Yo espero que esta charla sea de mucho provecho para todos, de mucho crecimiento espiritual. Que Dios los bendiga. Así que vamos a comenzar con la Escritura. La Sagrada Escritura nos habla en esa parábola famosísima que todos sabemos de memoria, la parábola de los talentos, ¿verdad? Donde el Señor, no hace falta leerla, simplemente tienen ahí la cita. Simplemente el Señor le da, dice que había un administrador que le entrega a sus siervos, a uno le da 5 talentos, al otro le da 2 y a otro le da 1, y se marcha. Y él espera que ellos manejen esos talentos. Y claro, como no son administradores, no son los dueños, pues el dueño va a regresar a pedir cuenta, porque son de él. ¿Qué hiciste con mis talentos? Esa es la idea de la parábola. Y entonces a cada cual le tocará según lo que funcionó bien o mal con los talentos que no eran de él, sino que los tenía prestados. Es importante recordar que talento era una moneda. Nosotros usamos talentos y pensamos siempre pues las capacidades, aptitudes, destrezas. Y está bien, porque como hemos dicho, esta parábola se aplica a todo. Se aplica al uso del tiempo, porque es un don de Dios y nos va a pedir cuenta. Se aplica a los talentos en sentido amplio, que ya explicamos lo que significa. Y se aplica también a los bienes materiales y al dinero. Pero originalmente el que estaba oyendo esa parábola estaba pensando, pues mira, a mí me dieron, qué sé yo, $10,000. Al otro le dieron 4,000 y al otro le dieron 2,000. Esa fue la parábola que dijo Jesús. Era dinero lo que le estaba hablando. Bien, que eso como que nos puede quizás chocar, pero es que la parábola de Jesús habla de dinero. Y el Evangelio habla mucho de dinero. Pero la dinámica que se tiene que verificar, como todo es don de Dios, es la misma. Si es dinero, si es talento, si es tiempo, es lo mismo. Eso es lo importante que debemos tener claro. Bien, la parábola esta, que ya sabemos y que hemos brevemente recordado, nos enseña que el Dios le da a cada uno según su capacidad. En definitiva, según la voluntad de Dios. Porque la capacidad que cada uno tenga, la situación en la vida en que se encuentra, es voluntad de Dios. Dios nos puso ahí. Nosotros hemos colaborado con Él, pero no se debe a mí. Porque por más que yo hubiera intentado una cosa, si no hubiera estado en el plan providente de Dios, no hubiera llegado. Está claro, ¿verdad? Si tengo una posición de autoridad en la iglesia o en una empresa o en mi hogar, soy padre o madre de familia, etcétera, es porque Dios ha permitido que yo esté ahí. Yo he colaborado con Él. Pero es su plan, es su voluntad. Entonces Dios le da a cada uno según su plan, que es un plan, evidentemente, imagínense, diseñado según la sabiduría infinita de Dios. Aunque a nosotros a veces no nos gustan algunas cosas y queremos decirle, pero bueno, ¿y por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué? Pero debíamos ser humildes y no preguntar por qué, sino para qué.
Esa es la pregunta que hay que hacerse. El por qué no hace falta. ¿Cómo yo me voy a parar frente a Dios a decirle, ¿y por qué tú haces eso así? ¿Y por qué tengo yo que hacer esto ahora? Ese es su plan, infinitamente sabio, infinitamente bueno. Es un plan amoroso, es lo que llamamos la divina providencia, que nos va llevando a lo largo de la vida. Así que esto tenerlo claro. En segundo lugar, todo lo que somos y tenemos, como ya hemos dicho, menos el pecado, porque eso es lo único que es nuestro personal, el pecado. Fuera del pecado, todo lo demás es un don de Dios y por lo tanto entra en la dinámica de los talentos. Es un talento, el tiempo es un talento, los talentos, capacidades, aptitudes, posiciones, influencias, etcétera, son talentos, son dones de Dios. Y finalmente los bienes materiales, incluso el dinero, es un don de Dios. La parábola es clara. Como eso no es nuestro, Él espera que yo lo maneje bien a nombre del dueño, porque son de Él. Y que por lo tanto, después de manejarlo conforme a las instrucciones del dueño, le rinda un fruto con eso. Le rinda un fruto. Porque Él me va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que era mío y te dejé en calidad de préstamo? ¿Qué hiciste? Esa es la enseñanza tremenda de esta parábola. Tenemos que rendir cuenta. Así que es una cosa seria. Por eso veíamos en las primeras charlas donde hablábamos de la espiritualidad que está en juego nuestra salvación. Esto no es una cosa que yo puedo decir, no, yo me salvo al margen de esto. Como yo no hago nada malo, así bien malo, yo soy buena gente, yo me porto bien, yo voy a misa, pues lo que yo haga con los talentos, con el tiempo y con el tesoro, bueno, después que yo no robe y no mate, como pensamos algunas veces, está todo bien. Sin embargo, la liturgia es clara. Dice que es nuestro deber y salvación. Está en juego mi salvación. Y de hecho la parábola es clara, me van a pedir cuentas de lo que yo hice. ¿Y qué pasó con aquel que lo enterró? ¿Qué pasó con el que lo enterró? Hubo uno que lo puso a producir y ganó otros 5. Otro tenía 2, lo puso a producir y ganó otros 2. Y hubo uno que dijo, no, lo voy a guardar, ¿para qué pasa el trabajo? ¿Para qué yo me voy a agitar y a, ¿verdad? Guárdalo. Y cuando él venga, pues mira, aquí está lo tuyo, así mismo dice la parábola, aquí está lo tuyo, no me pidas más, aquí está lo que tú me diste. ¿Y qué es lo que dice el Señor? A través de esa parábola, de ese cuento, ¿qué dice? Siervo malo, holgazán. Por tu misma boca te condeno, porque dice como, yo sé que tú eres exigente, me dio miedo y lo guardé. Y él le dice, precisamente, si tú sabías que eras exigente, eres un negligente, eres un holgazán, eres un siervo malo. Porque si tú sabías que soy exigente, con más razón todavía debías haber puesto a producir ese talento. Esa es una enseñanza para nosotros. Así que rendir cuenta porque es bien importante. Esto no podemos separar la vida espiritual y nuestro trayecto de salvación, nuestro camino de santidad, del manejo que le damos a los dones de Dios. Es inseparable. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque si no, parece que mientras yo no haga algo bien malo, lo demás es problema mío. ¿No? Está en juego. Porque de hecho voy a ser juzgado por la manera en que yo manejo los dones de Dios. Ese va a ser el criterio. Y el criterio ya lo vimos, es cómo los usé para hacer lo que Dios haría, es decir, para amar. En la medida que yo los usé para amar, para buscar el bien del otro, para servir a mi hermano, voy a ser recompensado. Y en la medida en que no lo hice, puede llegar un momento en que yo mismo, en vez de recompensa, lo que tengo es castigo, por holgazán. Bien, hay una remuneración, que es lógico. Fíjense que en las cosas materiales pasa igual. Y este ejemplo tenía que ver con dinero. O sea, si yo le dejo a una persona 10,000 pesos para que los maneje y los ponga a ganar, y cuando yo regreso me encuentro que los había enterrado, pues ¿qué hago yo? Lo mismo que hizo el amo de la parábola, ¿qué hizo? Quítale al que tiene uno que lo enterró, tráelo acá, quítaselo.
y dáselo al que tiene 10. Pues claro, porque el que tiene 10 es el hombre que yo quiero, porque ese es el que se faja, ese es el que está haciendo lo que yo quiero, con lo que es mío. Y el otro, ¿para qué le voy a dar nada mío si lo que hace es despilfarrarlo, botarlo, echarlo a perder? Pues se lo quito. Una parábola lógica. Así que, bien. Otra cita de la Escritura muy hermosa, de la primera carta de Pedro. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Todo es gracia de Dios. Así que cada cual ponga al servicio de los demás lo que ha recibido como buen administrador. Y entonces comienza a dar ejemplos. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Hemos recibido el don de hablar. Es un don de Dios. Pues utilícelo como lo usaría Dios. Si alguno presta un servicio, que lo haga en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la receta. San Pedro tenía eso bien claro. Para que Dios sea glorificado en todo. ¿Y qué le da gloria a Dios? Pues que nosotros hagamos su voluntad. Porque darle gloria a Dios no es gloria, gloria. No es cantar gloria, gloria, aleluya. Es hacer lo que Dios haría con lo que es de Él. Eso le da gloria a Dios. Porque entonces se manifiesta la voluntad divina, se manifiesta el poder, la bondad, etcétera. Se manifiesta Dios a través de esa acción. Pero si hago lo que a mí me da la gana y no lo que Él quiere, entonces eso no le da gloria a Dios. Así que aquí San Pedro nos aclara para qué se nos ha dado todo eso. Los talentos son gracias que no se nos dan por mérito propio, sino conforme a un plan que Dios tiene, es su providencia. Y por lo tanto, todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, somos administradores de algo que no es nuestro, es de Dios. Luego entonces, hagámoslo como lo haría Dios, para la gloria de Dios. Fíjense que cuando miramos estas cosas, nos viene a la mente inmediatamente Jesucristo. Todo lo que Cristo hacía, Jesucristo estaba bien consciente. Todo lo que hacía era para el Padre, para la gloria del Padre, para que el Padre fuera conocido, amado. Todo. Decía, bueno, esto es para mí, que como yo soy el Hijo, pues a mí también, que cara, me toque algo. No, para el Padre, la gloria del Padre, el nombre del Padre. Cuando le enseñan, le piden, enséñanos a rezar, el Padre nuestro, ¿de qué habla? Jesucristo no habla de Él, habla del Padre. Tu nombre, tu voluntad, tu reino. El problema es el Padre, su gloria. No es Cristo. Y en eso Cristo, no es que Cristo no sea Dios. Es que nos está dando ejemplo de cómo se tiene que manejar y cómo debemos funcionar nosotros, sus criaturas. Todo es el Padre. Eso sería una buena norma de vida. Imitar a Jesucristo en que todo lo que yo hago, digo, pienso u omito, es pensando en la gloria de Dios. Pensando en Él. No pensando en si a mí me conviene o no. No pensando que si no lo hago me castigan o no me castigan. Eso ya lo vimos. Nosotros no trabajamos por temor, no trabajamos por recompensas, no trabajamos por obligación. Nosotros trabajamos por gratitud. Si no estamos agradecidos, pues entonces no podemos funcionar en la vida. Por eso lo primero es ver los dones para poder decir, Señor, gracias. Primero con la mente, luego con la boca y después con la vida. Porque si no... Bien. Seguimos. La plegaria eucarística 4. Pasamos ahora a la liturgia. Hemos visto un par de citas de la Escritura. Vamos a hablar de la liturgia. Dice la plegaria 4. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Es una plegaria muy linda, preciosa. A imagen tuya creaste al hombre. Es decir, el hombre está hecho para ser
imagen de Dios. En la medida que nosotros reflejamos a Dios, y la manera de reflejarlo es hacer su voluntad, somos una imagen más perfecta. En la medida que no lo hacemos, esa imagen se va poniendo más borrosa hasta que puede opacarse por completo. ¿Ok? Así que somos imagen de Dios, y al hombre hecho a tu imagen le encomendaste el universo entero. No para que hiciera lo que le diera la gana, sino para que, teniendo por un tiempo la posesión de ese universo en sus manos, el control de ese universo, te sirviera a ti, su creador. No para que se sirviera a él. Dice, bueno, ya que vamos a estar aquí un tiempito, vamos a aprovechar a pasarla bien. No, sino para que te sirviera a ti, que eres su creador. Lo mismo que decía San Pedro, para que la gloria fuera de Dios, se manifestara la gloria, la bondad, etcétera, de Dios. Aquí se ve que somos administradores, representantes, para trabajar con lo que es de Dios a nombre suyo. Catecismo. Catecismo nos recuerda en el 898 que a los laicos, de manera especial, les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Y eso, como ven ahí, es una cita del Lumen Gentium 31 del Vaticano II, que está metida en el número 898 del Catecismo. Así que, fíjense que es la misma idea. Para que las cosas se desarrollen, no es para enterrar el talento, es para desarrollar los talentos. Porque los talentos, si no se usan, se echan a perder. Y si se usan, se desarrollan. Para que se desarrollen y sean para alabanza de Dios. Entonces, aquí entendemos ya desde la óptica de corresponsabilidad, porque puede ser que uno lea el 898 y no entienda que las cosas lleguen a ser según Cristo. Ese es un lenguaje que para muchos puede resultar enigmático. ¿Qué quiere decir que las cosas lleguen a ser según Cristo? Pues es lo que estoy explicando. Que con ellas y a través de ellas se haga la voluntad de Dios, para que Dios se manifieste para todo, para la gloria de Él y para bien nuestro. Porque cuando se hace su voluntad, no solo vemos más claro a Dios, es el caso de los santos. ¿Por qué los santos decimos, ay, esta persona, pues uno está cerca de esa persona, la escucha hablar y como que uno percibe algo, ¿no? O sea, uno se siente más cerca de Dios. Porque la persona está tan identificada con la voluntad de Dios. No es que no haga cosas malas, es que hace todas las buenas que Dios le pide. Esa es la cuestión. Que uno, al entrar en contacto con esa persona, entra en contacto con Dios. Esa es la idea. Y esa es la idea de todo bautizado, ¿eh? No es simplemente decir, bueno, voy a portarme bien. Puede ser la idea de muchas personas. No es portarse bien. Es que a través mío, porque yo me identifico con la voluntad de Dios, puedan entrar en contacto con Dios. Puedan percibir la sabiduría, la bondad, la misericordia de Dios. Si nosotros hacemos eso, cuando nos reunimos en asamblea, la asamblea de los santos en la iglesia, ¿quién se va a querer ir de ahí? Porque eso es lo que estamos buscando, encontrar a Dios. Así, esa es la idea, ¿entendemos? Pero si yo me encuentro simplemente con personas, pues, en el mejor de los casos, buenas, que a veces es sinónimo de mediocre, que van a cumplir, pero no tienen ninguna, no están claros, vamos a decirlo de alguna manera, con que su vocación en la vida es hacer la voluntad de Dios, es decir, vivir la santidad. Pues entonces, la comunidad pues no resulta atrayente. Queremos que la comunidad se llene y no se vacíe nunca. Lo que hace falta es que allí se manifieste Dios. No que hayan apariciones,
La aparición tiene que ser los miembros. Esas son las verdaderas apariciones de Dios. Que uno entre en contacto con esa persona y percibe la bondad, el amor de Dios. Ya, no hace falta buscar apariciones allá afuera en un palo de mango. No, la persona con la que yo me encuentro todos los días, esa, yo estoy viendo a Dios ahí. Eso es que se trata. Pues eso es lo que quiere decir que lleguen a ser según Cristo. Que al manejar nosotros lo que es de Él conforme a su plan, son según Cristo. Es decir, según la mente y el plan de Dios. Bien, podemos un momento como que resumir aquí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hemos venido diciendo que Dios nos ha colmado de dones, que en sentido amplio son dones y que los podemos ver explicados a través de la parábola de los talentos. Y lo ha hecho sin que lo pidamos. La mayoría de ellos no los hemos pedido. De hecho, muchas veces los que hemos pedido son los que no nos ha dado, porque no convenía. Y a veces por eso estamos enchismados. Pero esa es la idea. La idea es que Él nos da lo que conviene, no necesariamente lo que yo pido. En la medida en que yo pida conforme a su voluntad, se me va a dar todo, porque eso es lo que Él quiere. Pero en la medida en que yo me separe de su voluntad y pida, no me va a dar prácticamente nada. Porque lo que me daría no me ayudaría, no sería para mi bien. ¿Entendemos? Así que la mayor parte de lo que nos ha dado ha sido sin pedirlo, ha sido evidentemente sin merecerlo. Nosotros no podemos merecer, todo es un don de Dios. Si hubiera algo que yo pudiera merecer, yo me podría parar frente a Dios y exigirle. Oye, espérate, que yo hice esto, me tienes que dar aquello. Pero nosotros no podemos hacer eso con Dios. Todo es gracia. Luego, si todo es gracia, yo no merezco nada. Si yo mereciera, no es gracia, me lo tienes que dar. Y yo me lo merezco. Pero yo no merezco nada. Nadie merece nada. Todo es fruto del amor de Dios. Así que por eso pongo ahí, sin merecerlo. Este punto es importante tenerlo claro. Porque a veces pensamos que nos merecemos, porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Y qué dice Jesús del siervo que ha hecho todo lo que tenía que hacer? Pues que se siente para atrás y diga, somos unos siervos inútiles y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y demos gracias a Dios por ello. Y ya está. Y esperemos la misericordia de Dios. Pero yo no puedo exigir nada. Sin esperar nada a cambio. Porque si Dios fuera a esperar algo a cambio con lo que nos da, hombre, su expectativa es que nosotros le correspondamos. Por eso hablamos de corresponsabilidad. Eso es lo que le espera. Pero no está esperando nada como nosotros esperaríamos. Voy a ser bueno con esta persona para que luego me ayude. Le voy a dar esto para que entonces después, si yo tengo una necesidad, me socorra. No al estilo nuestro. No, sin esperar nada a cambio. Pero con la expectativa de ver si nosotros algún día correspondemos a su amor. No por bien de Él. No es que a Él le haga falta nuestro amor. Es que a nosotros nos hace falta corresponder a su amor. Así que, y porque nos ama. En definitiva, todo es por amor. Todo lo que somos y tenemos es por amor. Porque Dios nos ama. Y a través de lo que somos y tenemos nos están manifestando continuamente su amor. Su amor. No hay más. La prueba está en que si lo hago mal, Él me sigue dando. Porque si fuera merecido, pues entonces cuando hago algo mal me lo quita. Pero no. Eso lo dice Jesús muchas veces en el Evangelio, ¿verdad? Que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que amar como ama a Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque uno diría, bueno, pero este ya está confirmado que es malo. Pues que no le salga el sol, que se asfixie, que no tenga aire para respirar, sobre buenos y malos. Porque Dios tiene la esperanza de que en algún momento esa persona reaccione, vamos a decir, y se dé cuenta de que eso no está dado porque sí, sino única y exclusivamente por el amor que Dios le tiene, a Él en particular, no en general. Esto no es que la creación funcione y por eso hay una atmósfera y por eso respiramos. Es porque Dios lo quiere, porque nos ama.
Todo lo demás son causas segundas, terceras y quintas, y la causa primaria de todo es que Dios nos ama. Eso está en la Biblia. Pasa que a veces no estamos muy claros. Así que por lo tanto, nuestra gratitud tiene que ser inmensa. Hay que fomentar la gratitud. Si no fomentamos la gratitud, nunca vamos a ser generosos. Y si no somos generosos, estamos perdidos, porque no estamos correspondiendo al amor de Dios. ¿Está claro? Así que dar y darse, que es lo que se espera de nosotros, va a ocurrir si estamos agradecidos. Si no estamos agradecidos. Por eso muchas veces las personas que menos tienen, que menos tiempo, que menos talento y que menos tesoro tienen, son las más agradecidas. Pero cuando uno tiene menos, lo valora más. Y resalta. Dice, caramba, es más evidente. Pero cuando uno tiene mucho, pues parece que eso es así y siempre tiene que ser así. Y no. Es un puro don de Dios, de su amor infinito por cada uno de nosotros. Muy bien. Les traigo una cita de la carta pastoral. Esa carta de la que hemos hablado, una carta que escribió la Conferencia Episcopal de Estados Unidos en el año 92 y que se llama Corresponsabilidad, respuesta del discípulo. En esa carta, que es la que oficialmente recopila en un documento todo este tema de la corresponsabilidad para lanzarlo y que se comience a reflexionar y a vivir en las parroquias y comunidades en Estados Unidos, en ese documento dice muchísimas cosas. Y de ese documento yo en las charlas le traigo algunas citas. Esta es una de ellas. Dice, los discípulos maduros toman la decisión firme y consciente, acompañada de la acción, por supuesto, de seguir a Jesús sin importarles el costo. El criterio de madurez en el discipulado. El discipulado es seguimiento de Cristo. Si el seguimiento de Cristo, en la medida que nosotros empecemos a recortar el seguimiento poniendo límites, bueno, yo voy a seguir a Cristo, sí, yo le voy a entregar mi vida, Él es mi Salvador, todo lo que tú quieras, pero de aquí no voy a pasar. En este asunto, no importa lo que diga Cristo, yo voy a hacer esto. Pues entonces empezamos a ponerle límites al discipulado. Y entonces no somos ni alcanzamos la madurez en el discipulado, sino que somos discípulos muchas veces part-time o por compartimientos. En esto sí, en esto no, en esto sí, en esto no. Porque esto no me conviene, o esto me cuesta mucho, o esto total nadie lo está haciendo, ¿qué más me da? Etcétera. Y entonces vamos separando. Somos discípulos inmaduros. Y claro, el discípulo inmaduro pues se queda corto a la hora de dar testimonio de lo que he explicado, de ser presencia de Dios en el mundo. Y por lo tanto la credibilidad está en juego. ¿Quién va a creer? Uno cree por lo que ve. Los apóstoles creyeron porque vieron a Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera sido el testigo fiel del Padre, nadie hubiera creído. ¿Quién iba a creerle? Con palabras solos, no. Por eso la cita dice acompañada de la acción. Es una decisión. Y esa decisión tiene que ser el objetivo nuestro. Por ejemplo, debe ser el objetivo de un buen retiro. Cuando uno hace un retiro es para esto. No es para entretenerse escuchando temas interesantes y hacer acrobacias mentales, sino es para aterrizar en un seguimiento de Cristo sin condiciones. Esa es la meta. Esa es la meta. Queremos ver. Miremos, por ejemplo, Juan Pablo II. Ahí tenemos. Un discípulo maduro. Seguimiento de Cristo sin condiciones. Que se puso viejito, que ya no podía hablar, que no podía ver casi, que no se podía mover, sin importar el costo. Ahí tenemos un santo de nuestros días. Así que esta es la idea. Repito, esto es importante que nosotros aterricemos en una decisión madura y que ayudemos a nuestras comunidades a llegar ahí. Todo el objeto de la celebración litúrgica, todo el objeto
de las celebraciones de la palabra, de la meditación, de la oración, de todo lo que hacemos, tiene que llevar a esto, a esa decisión firme y consciente de seguir a Jesús sin importar el costo. Y esto es bueno explicitarlo, como yo estoy haciendo ahora, porque a veces no está claro. Seguimos a Jesús con la buena voluntad de seguir a Jesús, pero no tenemos claro a dónde tenemos que llegar. Pues aquí es donde tenemos que llegar. Hay 3 pasos fundamentales que tiene que dar el cristiano corresponsable, o que tiene que dar el cristiano, porque se supone que el cristiano debe ser corresponsable, aunque no lo llamemos con esa palabrita. ¿Cuáles son los 3 pasos? Pues son muy sencillos. Conocemos perfectamente bien oración. Sin oración estamos perdidos. Segundo, discernimiento, que a veces se entremezclan, van uno con el otro. Discernimiento. Acuérdense de qué estamos hablando. Dios me ha dado sus dones y yo tengo que usarlos para la gloria de Dios conforme a su plan. Eso no sucede así automáticamente. No voy a recibir un correo electrónico con la explicación. ¿Cómo averiguo yo entonces lo que tengo que hacer? Los 3 pasos: oración, discernimiento, para finalmente disponerme a servir. Esa es la idea. Claro, no estoy diciendo que no vayamos a la vida sacramental, no la estoy excluyendo. Está implícitamente en este proceso. Está implícitamente. Sin la gracia no vamos a llegar. Así que estoy dando por sentado que nosotros vamos a frecuentar los sacramentos, vamos a vivir en gracia, ese tipo de cosas. Pero los pasos para yo hacer el discernimiento son en un clima de oración, y yo debo tratar de rezar, no solo todos los días, sino un tiempo suficiente para, en ese clima de oración y también fuera, aprender ese discernimiento que me va a llevar a mí a facilitarle las cosas a la gracia. No estoy descartando la gracia, estoy hablando de lo que me toca a mí. ¿Ok? O sea que la gracia no va a hacer esto si yo no lo hago, porque Dios no me obliga. Ese es el asunto. Por eso enfatizo esto. No es que yo diga, bueno, la gracia no importa. No. Doy por sentado eso. Pero esto es para yo facilitarle la vida a la gracia, facilitarle la vida al Espíritu Santo. Porque cuando Él me esté diciendo cosas, si yo no rezo nunca, si yo no sé un poquito cómo discernir, pues olvídese que el servicio que yo voy a hacer es lo que a mí se me ocurre. No es lo que Dios me pide. Y ahí entonces tenemos problemas. ¿Está claro? Bien, así que entraremos ahora un poquito en cada una de estas cosas. En la que más voy a abundar es la del discernimiento. Sobre la oración, debemos decir que también a la hora de orar debemos aplicar los principios de la corresponsabilidad. Porque la oración es un don de Dios. Ciertamente es mi colaboración, pero la oración es don de Dios. Si Dios no estuviera presente, no habría oración. Si yo quisiera orar y Él no quisiera que yo orara, no habría oración, ¿verdad que no? Porque la oración es estar con Él. Así que la oración es un don de Dios también. Y por lo tanto, yo debo aplicar estos principios. Yo debo de ser generoso, generoso. Darle a Dios las primicias, también en el área de oración. Muchas veces rezamos, pero rezamos y le damos al Señor lo que sobra. Y entonces, pues no es lo mismo. Si usted quiere mucho a una persona, usted le va a dar el tiempo que le sobra, el día que le sobra, los chavos que le sobran, ¿verdad que no? Porque entonces no la quiere mucho. Sencillo. Pues con Dios pasa igual. Si yo voy a ir a la oración y sé y reconozco que la oración es primordialmente Dios, es obra de Dios, yo simplemente voy a colaborar con Él. No entorpecerle lo que Él quiere hacer en mí, lo que Él me quiere comunicar. Pues entonces debo, por respeto a Él, y ya para vivir la corresponsabilidad, darle lo primero y lo mejor. Cada cual sabrá dentro de sus circunstancias qué cosa es lo primero y lo mejor. Para algunos será la hora más temprana del día. Para otros no. Cada uno sabe. Para algunos será
2 horas, para otro será otro tiempo, etcétera. Cada cual sabe, pero ciertamente hay que darle lo mejor. Si le damos lo que sobra, pues así mismo nos va. Por eso no sacamos a veces nada. La oración tiene que ser una búsqueda de la voluntad de Dios, no un sentirme yo bien. Porque si es para sentirme bien, pues entonces me acuesto en una cama blandita, me doy un buen almuercito y hago una buena siesta, un buen descanso y me siento bien. Pero la voluntad de Dios no es sentirse bien, es buscar su voluntad con genuino interés de saber lo que Él quiere y ponerlo por obra, como hizo la Virgen. Esa es la idea. Depositando en Él nuestros temores, porque nos da miedo. Seguir a Jesús sin importar el costo, como dijimos ahorita, eso da miedo. Da miedo. Así que ponerlo en sus manos, esos temores, que Él nos libere de esos temores. Y finalmente, pidiéndole la fuerza. Esa es la actitud orante. Es la actitud que reconoce que todo es de Dios, todo es para Dios, todo es por Dios. Yo simplemente soy, pues, el que corresponde. Él tiene la iniciativa en todo. De Él viene la fuerza, de Él viene la inspiración, de Él viene todo. Yo simplemente correspondo. Entonces es importante esto. ¿Okay? Y esas son unas ideas básicas. Ahí tenemos, todos nosotros hacemos oración todos los días. Lo importante es que nuestra oración vaya enfocada en esta dirección. La modalidad que queramos, si es meditación, si es contemplación, si es oración vocal, lo que ustedes quieran hacer. Pero traten de enfocar en este aspecto lo que hemos dicho. Bien, discernimiento, que es la parte quizás más compleja. Porque a veces no teníamos claro de que lo importante es hacer la voluntad de Dios, no es hacer cosas buenas por Dios, sino es hacer las cosas buenas que Dios quiere que yo haga. Por eso me detengo más en el discernimiento. La carta pastoral habla de el discernimiento, hablándonos, y traigo esta cita, diciéndonos, Jesús no nos llama como gente sin nombre, de un grupo anónimo, sino que nos llama individualmente por nuestro nombre. Eso lo sabemos, porque existimos no como un grupo, sino como individuos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una vocación personal. Dios quiere que cada uno desempeñe un papel único en su plan divino. Para eso nos creó. Un papel único. El papel es único, pero la meta es la misma. Es entrar en comunión con Él. Pero el papel es único. El mío no es el de la otra persona que está al lado mío, aunque estemos juntos. Pero la meta es la misma. ¿Ok? Así que nos toca a nosotros hacer ese discernimiento. La palabra discernimiento viene del latín y significa distinguir. Distinguir una cosa de otra. No es solo un ejercicio mental, como podría ser, pues qué sé yo, cuando uno ve esos cuadritos que son idénticos y tú tienes que encontrar las 6 diferencias, pues es un ejercicio mental. Pero no es un ejercicio mental simplemente, aunque utilizamos la mente. No es tampoco dejarse llevar por los sentimientos. Dejarse llevar por los sentimientos podría ser algo como que, bueno, yo estoy seguro que Dios me está pidiendo que yo suba al 2º piso y me tire. Porque sí, porque me lo está pidiendo. Yo sé que eso es lo que Dios quiere. No puede ser, porque Dios no puede querer que te mates y te hagas daño. Pero yo lo siento. ¿Verdad? Esas personas que dicen, yo siento que yo voy a hacer esto y tengo que hacer esto porque Dios me lo está pidiendo. Dios quiere que yo esté con esta persona. Bueno, pero si es sentimiento porque me siento bien con esta persona, pues ahí no hay discernimiento. Ahí lo que hay es sometimiento a los sentimientos y ya, se acabó. Entonces así no podemos trabajar, porque los sentimientos se equivocan. No podemos guiarnos por eso. Entonces, cuando usted va de camino en el carro, ¿usted se guía por los sentimientos o por los rótulos? Es la cosa. Porque si se guía por los sentimientos y dice, no, yo estoy seguro que aquí hay que coger derecha. Y coge derecha a las millas allá en Oaxaca y se va y se cae a la playa. Pues ese chavo. Así que no puede ser. Pero tiene que ser por aquí. Yo estoy seguro que es por aquí. Algo me lo dice. ¡Prum! Y vira a la derecha y ahí se escocota.
No puede ser. Así que no son sentimientos. Es un proceso que envuelve todo. Sentidos, intelecto, emociones, imaginación, intuición, todo, todo. Porque somos uno, una persona. Prestemos atención entonces a nuestra vida y a nuestro entorno, a los acontecimientos, porque también a través de los acontecimientos Dios habla. También a través de los acontecimientos. ¿Ok? Lógicamente, es como un viaje. Si usted se monta en el carro y va viajando, pues evidentemente usted va viendo y dice, contra, esta salida está con mucho tapón, voy a coger la próxima. Los acontecimientos, usted debía haber cogido que es por esa, pero usted se dio cuenta de que no era conveniente en esas circunstancias porque había un tapón allí de media hora, así que salió por la otra y llegó antes. Es lo mismo, exactamente igual. Hay que mirar los acontecimientos, no podemos estar ciegos a nuestro entorno. Bueno, el discernimiento se hace de los propios talentos y dones. Haremos un ejercicio después y les daré material para que podamos hacer esto nosotros y luego enseñar a otros a hacerlo, porque uno de los problemas que tenemos es que no estamos conscientes de los dones que Dios nos ha dado. Y si uno no está consciente de los dones que tiene, pues ¿cómo los va a usar? ¿Cómo los va a poner al servicio del plan de Dios si no sabe que los tiene? Así que discernimiento de los propios talentos y dones, discernimiento de las oportunidades de servir. Porque aquí están los acontecimientos de los que hablamos. Dios nos habla a través del entorno, del entorno. ¿Qué necesidad hay? No necesariamente quiere decir que esa oportunidad o necesidad es voluntad de Dios que yo lo haga. No, por eso hay que ir un poquito más. No decir, pues aquí hay necesidad de qué sé yo, de alimentar niños pobres, pues eso tiene que ser lo que Dios me pide. Bueno, no sé, no necesariamente. Recuerden que en la época de Cristo había un montón de gente necesitada, y había un montón de gente enferma. Y Él no sanó a todos los enfermos de la época de Él. Y no resucitó a todos los muertos de la época de Él. Porque es un poquito más que eso. No es solamente ver la necesidad y echarle mano. Y eso tiene que ser lo que Dios me pide. No, hay que pensar, hay que discernir. ¿Ok? Y hay que hacerlo en todas partes. Finalmente hacemos discernimiento, aterrizamos que lo que nos interesa es qué es lo que Dios me está pidiendo a mí, aquí y ahora. Esa es la idea. ¿Qué es lo que Dios me pide a mí, aquí y ahora? Es decir, ¿cuál es su voluntad? La voluntad es ahora y a lo mejor dentro de un rato cambia o a lo mejor es la misma, con relación a este asunto. Por el hecho de que algo sea bueno, esto es lo que yo me paso diciendo y es importante entenderlo, no quiere decir que es lo que Dios quiere. Tenemos el ejemplo que puse ahorita. ¿Es bueno o es malo devolverle la vida a un muerto? ¿Devolverle la salud a un enfermo? ¿Es bueno? Claro que es bueno. Bueno, pues entonces Cristo tenía que haber sanado a todos los enfermos y resucitado a todos los muertos. Porque como es bueno, pues hay que hacerlo. Pero no. Así que, por el hecho de que algo sea bueno, no quiere decir que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Evidentemente, si es malo, ahí sí yo sé que Dios no quiere que lo haga. Pero el hecho de que sea bueno no quiere decir automáticamente eso es lo que hay que hacer. Yo tengo que buscar qué cosa buena es la que Dios quiere que yo haga. ¿Ok? Y discernir es elegir entre dos cosas buenas. Pongo ahí. Dios quiere siempre lo mejor, lo que más conviene. Aquí y ahora. Puede ser que dentro de un día lo que convenía era hacer otra cosa. Pero en ese momento yo obré correctamente. Hice lo mejor. A la hora de escoger entre dos cosas buenas. Entre una buena y una mala, pues evidentemente la buena. Pero no es tan sencilla la elección normalmente. Evidentemente hay malas, que ya yo sé que esas no cuentan, pero hay varias buenas. Y tengo que hacer un poquito de sondeo y pensarlo. Bueno, fíjense que de lo que se trata es dejar que Dios tome la decisión en nosotros. Por eso el discernimiento, por eso la oración y por eso la vida de gracia. Porque es su decisión. Es su decisión. Yo lo que tengo que hacer es secundarla, colaborar, no decir, no, eso no puede ser. Eso que Dios me está pidiendo no puede ser voluntad de Dios. Bueno,
Y hasta ahí llegó la voluntad de Dios, porque yo no lo dejo. Lo que nos va a instruir en este proceso, esto es como un proceso de retroalimentación, vamos a ir refinando con la experiencia, con la práctica, con la meditación, con la lectura de la Escritura, con el conocimiento del magisterio, por eso la formación es importante. No podemos vivir la vida simplemente, pues qué sé yo, con una fe rudimentaria, a menos que no tengamos los talentos necesarios para profundizar un poquito más en la fe, pues entonces cada cual sabrá dónde se encuentra. Pero una persona que puede leer, escribir, que tiene una profesión o que desarrolla una ocupación, normalmente tiene la destreza suficiente para profundizar un poquito más en su fe. Y si no lo hace, pues le va a ser más difícil hacer el discernimiento. Si descuidamos la Biblia, pudiendo leerla y meditarla, si descuidamos el magisterio, pudiendo leerlo y entenderlo, pues evidentemente es como voy de camino por la carretera, pero rehúso ver los letreros. Yo sé dónde queda. Pues, se va a perder. No voy a mirar los letreros porque yo sé dónde queda. Pues, allá usted. Y rehúso leer la Biblia, rehúso, porque nunca la he leído. Rehúso leer el magisterio, por eso no se entiende. Rehúso leer el catecismo, porque eso es muy gordo. Bueno, pues entonces, pues allá vamos, a ver qué va a pasar. La pregunta no es por qué, sino para qué. Eso es lo que yo tengo que meditar. Cuando el Evangelio nos recuerda que María meditaba todas esas cosas en su corazón, ¿qué estaba preguntándose María? ¿Por qué me tocó a mí esto? No. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, de todo esto? Esa era la pregunta de María. María no le estaba diciendo al Señor, ¿y por qué a mí me tiene que tocar esto? ¿Y por qué me pones en esta situación tan difícil a mí? ¿No soy yo la escogida, la llena de gracia? ¿Por qué me enredas la vida tú a mí? Eso no es lo que ella preguntaba. Ella preguntaba, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo esto me habla de la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo percibir lo que tú quieres? ¿Para qué? Para hacerlo. Esa es la respuesta de ella al anuncio del ángel. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo va a ser esto? No entiendo. No es que no quiera, es que no entiendo. Tan pronto me diga lo que hay que hacer, he aquí la esclava del Señor. Es importante, miremos a María, miremos a Jesús. Ahí está el ejemplo. Ahí está todo dicho, no hay más que decir. Bien, otro de los problemas para el discernimiento es los apegos, que van ligados con los temores. El temor surge de que no quiero soltar el apego. Y como no quiero soltar el apego, pues no, aunque yo haga todo este proceso y medite y lea y me forme y estudie y haga el discernimiento, cuando llegue la hora y me entere qué es lo que Dios quiere, no voy a estar dispuesto. Llega el momento que ya yo sé lo que Él quiere, pero no encuentro cómo. Porque estoy apegado a ciertas cosas o a ciertas personas o a ciertas situaciones, etc. Entonces, para tener la libertad, para luego poder obrar conforme a lo que hemos hecho discernimiento, es necesario quitar los apegos. Y aquí está esta preguntita, que es una pregunta bien sencilla y que la podemos usar como piedra de toque. ¿Qué poseo y qué me posee? ¿Qué poseo y qué me posee? Porque a veces poseemos el carro y otras veces el carro nos posee. A veces poseemos la casa y otras veces la casa nos posee. Y así. Cada cual sabrá, porque a todos hay ciertas cosas que nos tiran demasiado y hay que ir soltando para poder tener la libertad para una respuesta libre. Bien, esto sería tema para un retiro. Una mañana de retiro, podemos titular el retiro ¿Qué poseo y qué me posee? Y ahí estamos una mañana meditando. Para salir de ahí, por lo menos con el cuadro de los apegos claritito. Eso es uno de los elementos. Fíjense que yo estoy resumiendo todo esto así rapidísimo. Hay que ver hasta dónde yo me estoy buscando y hasta dónde de verdad estoy buscando a Dios. Hay que ser honesto. Jesús dice que la verdad nos hará libres. Si la verdad nos hará libres, quiere decir eso. No intentemos disfrazar la cosa.
Eso es uno de los problemas que a veces, porque como nosotros queremos quedar bien y por otro lado queremos hacer lo que nosotros nos da la gana, pues entonces después que hacemos lo que nos da la gana o cuando ya lo hemos decidido antes de hacerlo, nos justificamos, ¿m? Para estar tranquilo de que eso es lo que había que hacer. Entonces, pues así no podemos. Así no podemos. ¿Y cuánto de esto se da en cada uno de nosotros? Muchísimo. ¿Y cuánto de esto se da en nuestras comunidades? Todo el mundo hace lo que quiere hacer, pero después explica qué es lo que Dios quería que hiciera. ¿Y qué puede hacer Dios? Esperar y seguirnos amando. Pero fíjense la importancia. Se trata de despegar, dar un salto. Esta es la dirección y hay que moverse. Si no nos movemos, seguimos haciendo cosas buenas que no son las que Dios quiere. O seguimos quizás no haciendo malas, que son las que Dios no quiere y ya. Y entonces, el mundo sigue esperando, Dios sigue esperando. Sigue esperando nuestra vivencia, nuestro testimonio de la comunión, nuestro testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Porque eso es la iglesia, presencia de Dios aquí y ahora. Nosotros somos iglesia. Bueno, no es posible no decidirse, porque no escoger lo que yo sé que Dios quiere, ya es escoger lo contrario. Aunque lo que haga sea algo bueno. Porque no se trata de hacer cosas buenas, acuérdense. Se trata de hacer las cosas buenas que Dios quiere que haga. Este discernimiento se hace de una manera concreta. El discernimiento no se hace en el espacio. Bueno, Dios quiere que yo sea bueno. ¿Y qué es eso? Bueno, que sea bueno. Normalmente eso quiere decir que sea buena gente, que sea como todo el mundo. Es decir, que sea malo en muchos aspectos, mediocre en otros y bueno en algunos. O sea, que sea normal. Pero ese es el asunto, que la santidad no es normal. Si yo aspiro a ser santo y ser normal, tengo un problema. Porque la santidad, si fuera normal, estaríamos entre santos. Pero no. La santidad es un don de Dios, obra de Él. Y hay que trabajar bastante para no interferir con su obra y dejar que nos santifique. Así que esto es importante. El discernimiento lo vamos a hacer en concreto. Para mí, en esta circunstancia y en este momento. Claro, esto suena, pues evidentemente lo que estoy diciendo es como si yo cogiera y hice una clase de biología y empezamos a abrir un cuerpo vivo, ¿verdad? Y dice, uy, pero qué complicado está esto, todo esto está pasando a la misma vez y todo esto está corriendo simultáneamente. Sí, esto es igual, pero aquí está el Espíritu Santo y aquí está nuestra práctica y está, diríamos, nuestra connaturalidad. Se convierte en una segunda naturaleza, lo sobrenatural. De manera que ya un poquito como que es más fácil seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. Es más fácil obrar lo que Dios nos está pidiendo, de lo que uno se imagina. Yo estoy explicándolo, pero no es tan complicado. Porque si yo en cada momento tuviera que pararme y pensar y hacer media hora de oración antes de mover un pie, pues no podría hacer nada, ¿ok? Pero estoy diciendo cómo funciona. Es como el cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo vivo, usted lo ve en pedacitos y claro, todo eso tiene que correr a la vez porque si no se muere el animalito. Así que esto es lo mismo, pero no es tan complicado. ¿Qué quiere Dios en mi situación concreta, en este momento, en este lugar y con este entorno, con lo que está pasando en este momento? Por lo tanto, es importante saber lo que está pasando en mi familia, en mi comunidad, en mi barrio, en mi pueblo, en mi iglesia.
en mi país, en el mundo. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo tuvo que, para actuar, situarse en su momento histórico. Él no estaba en una nube. Él estaba en su realidad concreta de Palestina en aquel momento, con el Imperio Romano, toda la situación que estaba pasando allí. Él no estaba en una nube. Dice, ay, todo el mundo es bueno, el Padre nos ama y flotamos todos. Eso no fue lo que él hizo. Él tomó decisiones concretas y de hecho lo pullaron para que respondiera a muchas cosas. Hay que estar atento a los signos de los tiempos, como hizo Cristo, que estaba bien claro de su situación concreta, de su lugar concreto, donde él estaba en cada momento, para hacer en ese entorno lo que Dios le pedía. Por eso he venido diciendo que la corresponsabilidad es algo muy práctico. He dicho que conecta lo espiritual con lo material, porque lo espiritual se va a manifestar en lo material. Si no, no nos vamos a enterar de qué va. O sea, lo espiritual no puede ser desencarnado, porque nosotros somos alma y cuerpo. Así que si lo espiritual no se ve a través de lo material, de cómo yo manejo lo que es material, pues entonces no se ve. No se ve. Estamos en una nube. Bien. Veamos ahora esta cita, otra cita. La carta pastoral tiene mucha riqueza. Valdría la pena, el momento que la tengamos disponible, una lectura, porque vale la pena. Dice, el reto, entonces, es comprender nuestro papel, nuestra vocación, y responder generosamente a esta llamada de Dios. Cristo nos llama a cada uno a ser administradores de nuestra personal vocación que hemos recibido de Dios. Así que, en sentido concreto, inmediato, práctico, aquí y ahora. En sentido amplio, mi vocación es el camino grande a través del cual Dios me llama a la santidad. ¿Ok? Y esa es un don de Dios. La vocación es un don de Dios. Igual que, vamos a decir, que el ser corresponsable en cada momento también es un don de Dios, porque es una respuesta a la llamada que Él me hace. A través de los acontecimientos, a través de los dones y talentos que me ha puesto, a través del entorno, a través de la historia, a través de todo mi bagaje, que ha sido obra de Él. Eso es una invitación, es lo que estamos diciendo. Es una vocación concreta. Esta sería la vocación en sentido amplio. Todo es don de Dios. También la concreta, la de este momento. ¿Qué debo hacer yo esta noche? ¿Esto o lo otro? Eso es un don de Dios. Me está dando la oportunidad de yo hacerle presente cumpliendo su voluntad. Porque si no me diera con qué cumplirla, y si no me invitara a cumplirla, no podría hacerlo. Así que, porque hablamos de vocación siempre, bueno, mi vocación es el matrimonio, el sacerdocio, sí, vocaciones amplias, grandes, la vida consagrada, etc., pero vocación concreta también, porque vocación significa llamada. Es una llamada a corresponderle aquí y ahora con lo que soy y tengo en este entorno. ¿Okay? Así que aquí está hablando de vocación en sentido amplio, pero hablamos también de vocación concreta, aunque no le llamemos con ese término. Bien, con eso cubrimos lo más importante del discernimiento, así como para llevarnos una idea y trabajar. Y veamos entonces el servicio, que es donde aterrizamos. Hasta ahora hemos estado cogiendo vuelo y ahora vamos a aterrizar. Cuando aterrizamos, lo que hay que hacer es servir. Servir, que es amar, que es hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que amemos. Y lo hacemos presente cuando amamos. Y amar es buscar el bien del otro, servir al otro. ¿Ok? Así que aterrizamos en el servicio. ¿Cómo hacemos el servicio? Pues de nuevo, los mismos principios de la oración que pusimos. Las primicias, aquí pongo con generosidad, es lo mismo. Las primicias quiere decir lo primero y lo mejor.
voy a servir, pero no voy a servir de lo que me sobra. No voy a servir, bueno, cualquier cosa vale. Bastante es que estoy haciendo algo, que esa es a veces nuestra actitud. Pues si yo no voy, el Padre no tiene a nadie, así que mira, que no se queje. Bastante que voy yo y le dedico una horita. ¿Qué más quiere? Esa actitud, ¿no? Con generosidad. Si no servimos con generosidad, no estamos sirviendo como Dios quiere. Eso es claro. ¿Cómo sirvió Cristo? ¿Cómo sirvió Cristo? Cristo es bueno, esta gente me quieren escuchar, sí, pero yo estoy muy cansado, tranquilos mis hijos, vengan mañana. Cristo no hizo eso, está que el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué hizo? Vio que andaban como ovejas sin pastor y se puso a atenderlo. ¿Qué remedio? Porque eso era lo que el Padre le estaba pidiendo en ese momento. No es lo que él quería, pero es lo que el Padre le estaba pidiendo. Así que a nosotros también se nos invita a imitar a Cristo. Lo vengo diciendo todo el tiempo. Así que generosidad a la hora de servir, con el tiempo, con el talento y con el tesoro. Motivado por la gratitud, no por obligación, temor, por provecho, las distintas cosas que vimos en la segunda charla. Motivado por el agradecimiento, porque es un privilegio tener los dones y talentos, ser lo que soy. Y es un privilegio que Dios con eso me invite a hacerle presente, amando, sirviendo. Es un privilegio. Quiere decir que yo cuento. Si no fuera así, quiere decir que le importa un bledo. Si no fuera así, probablemente no me hubiera creado. ¿Para qué me va a crear? Si le da lo mismo a Dios que yo le sirva o no le sirva, si le da lo mismo a Dios que yo ame o no ame, si le doy lo mismo a Dios, pues entonces no me hubiera creado. Así que si me creo y me ha dotado de lo que soy y tengo y me invita a utilizarlo, como vimos en la parábola de los talentos, es porque le importo, es porque me ama. Así que es un privilegio, no es una cruz, no es una tragedia, es un privilegio, es un privilegio. Debemos estar agradecidos. El servicio es un cauce para vivir la caridad. ¿Por qué? La caridad es amar y servir es amar. Es un camino para dar gloria a Dios, como nos decía San Pedro en la cita que vimos. Para la gloria de Dios, para la gloria de Jesucristo. Haciendo su voluntad, le damos gloria. Haciendo su voluntad, construimos el reino. El reino solo se construye cuando hacemos su voluntad. Es evidente, la palabra reino, ¿qué quiere decir? Que allí reina Dios. El reino de Dios, que es donde Dios reina. ¿Y dónde reina Dios? Donde se hace lo que Él dice, claro. Si yo soy rey, en mi reino se hace lo que yo digo, porque yo soy el rey. Es lógico. Pues entonces el reino de Dios es donde se hace su voluntad. Luego, si no hacemos su voluntad, no estamos expandiendo el reino de Dios. Estaremos haciendo cosas buenas, pero no es el reino de Dios. Así que, haciendo este camino que he explicado, implantamos, expandimos el reino. Y de paso, nos santificamos nosotros y nos realizamos. ¿Se acuerdan la cita que les traje de Gaudium et Spes? El hombre, única criatura terrestre que Dios ha querido por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. ¿Queremos realización personal? Es necesario servir, es necesario amar. Sin amor no hay realización personal. Se lo dijo el Vaticano II hace 40 años. Lo tienen en una de las charlas anteriores, no me acuerdo en cuál, pero lo tienen. Repasen los materiales. Así que como medio de santificación, haciendo esto me santifico, mejor dicho, dejo que Dios me santifique. Porque yo no me santifico. Si yo me pudiera santificar, no necesito a Dios. Dejo que Dios me santifique y me realizo
¿Por qué me realizo? Porque yo fui creado para esto. Luego, si no lo hago, pues se frustra el plan de Dios. Veamos una última cita de la carta pastoral. La llamada de Jesús es urgente. Él no le dice a la gente que lo sigan en algún momento en el futuro, sino aquí y ahora. En este momento, en estas circunstancias, no puede haber demora. Cuanto más nos demoremos, peor es para nosotros, peor para nuestros hermanos. Así que Él está llamando, está esperando la respuesta corresponsable en este momento, en estas circunstancias, en cada momento de la vida. No puede haber demora.